María Eugenia Smythe, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estamos en Galería Salustano Casanova, un día muy especial porque hoy se inaugura una muestra retrospectiva acerca de Francisco Smythe, tu hermano. Mi hermana. Sí. Así es que me gustaría que comenzáramos eh, haciendo un paseo por esos recuerdos de infancia, de juventud. ¿Cómo fue vivirlos? Mira, nosotros tuvimos una muy linda infancia y una juventud que se truncó por la muerte del papá, ¿ya? Pero nuestra infancia fue realmente llena de cariño, llena de belleza, porque teníamos un campo muy bonito cerca de Puerto Montt, en el sector llamado hoy día Chinquihue. Cuando nosotros teníamos el campo se denominaba Chinquío, hoy día es Chinquihue, ¿ya? Pero son lo mismo. Eh, Cuando tú sales de Puerto Montt y empiezas a recorrer el camino hacia Chinquío, tú llegas a los 10 kilómetros más o menos de andar a una especie de pequeña bahía chiquitita donde está la isla de los jesuitas, ¿ya? Una isla pequeña donde hay habitaciones, donde todos los jóvenes hacían sus retiros o iban a tener una determinada clase con sus profesores. Frente a esa pequeña isla, en los cerros arriba, la casona todavía está, pero ya está tapada por la vegetación, empezaba el campo del papá. En realidad empezaba cuando uno daba, ahora hay un puente, bueno, eso era importante. Más allá de la isla de los jesuitas hay un puente, ese puente todavía está. Hay un río que se llena con la marea y ese río da la vuelta, una larga vuelta y llega hasta un pantano. El campo del papá empezaba desde el pantano. Ya el río seguía un trecho y subía por los cerros y llegábamos hasta la carretera panamericana. Incluso cuando nosotros éramos pequeñitos y el papi recién compró, la carretera panamericana atravesó el campo, así que quedó dividido en dos partes. Bueno, eso como lo que yo quería explicar al mencionar esto es que el colorido del campo era maravilloso. Y una de las características de Francisco es el color, ¿ya? Y además teníamos todos los paisajes que tú quisieras. Teníamos el río a los pies, el papá hizo una galería en la casa que miraba hacia el mar, teníamos el paisaje completo de la bahía, ¿no es cierto? Casi todas las islas que rodean Puerto Montt, y teníamos la cordillera. Si nos parábamos así como yo estoy, la cordillera a la mano izquierda, ¿ya? Y hacia allá otros campos, otro campo, y cerro, y cerro. Entonces era un colorido furioso, lo que tú pidieras. Y bueno, tenemos las montañas andinas, ¿no es cierto? Que son las montañas andinas, son nuestras montañas, ¿ya? Y tenemos todos los verdes y los atardeceres y los amaneceres, todo San Francisco. Eso era para ligarlo con el color de Francisco, ¿ves tú? Ahora, como te digo, la infancia de Francisco fue muy bonita y un gran regalón de mi padre y de mi mamá, porque es el menor. Y fue un niño muy curioso, nos hicimos muy amigos, recorrimos el campo juntos muchas veces. Y hay una cosa importante que yo creo que no se descubre si no lo buscas. Francisco tenía gran interés en los mitos antiguos, ¿ya? Y si tú buscas en sus cuadros los encuentras, ¿no es cierto? Encuentras el laberinto, encuentras corazones que se montan uno encima de otro como las piedras de Stonehenge, estas enormes piedras sagradas, ¿no es cierto? Encuentras unas llamadas que uno, si quiere, las puede seguir. Encuentras en realidad el cielo entero, con todas sus constelaciones, ¿no es cierto? La más importante para él, la Vía Láctea. Y eso también viene de nuestro crecimiento, ¿no? El cielo cuajado de estrella, el cielo del sur, que es tan distinto a todos los demás, ¿no? La luna y el sol está siempre presente en Francisco, y ahí está. La luna menos, ¿no es cierto? Pero también, y en general la luna pequeña,
que era la luna sagrada de los antiguos, ¿no es cierto?, la de los fenicios, etc. Así que tiene una tremenda importancia nuestra infancia, la de todos, ¿no? Y además el papá era un hombre que no era poeta por definición, pero era intrínsecamente un poeta. Y eso yo creo que todos tenemos un poquitito, nos quedó a todos. Se concentró más en Francisco porque Francisco también se sentía poeta además de pintor, ¿ves tú? Así que bien, toda esa etapa, bueno, la mamá, una mujer descendiente también. Mi papá inglés, la mamá descendiente alemán, en tercera generación, una mujer muy derecha, ¿no? Mi papá era muy liberal, muy abierto, y el orden lo ponía la mamá, ¿ya? Así que una buena combinación. Pero bueno, todo eso se truncó ya, hubo un quiebre muy grande para todos. Y eso ya es dominio personal, digamos, ¿no? Y eso, ¿En qué momento él va decidiendo volverse artista? Porque tiene un montón de estímulos, naturales, cosmológicos, culturales, pero en un momento él decide ser artista. ¿Cómo lo observas tú, siendo una persona tan cercana? mira, la vida le ayudó a descubrirlo. En principio, él desde jovencito pintó, le gustaba la pintura, pintaba bien, ya en una época hizo tarjetas de Navidad para toda la familia y las vendió en la familia, tenía esa tendencia, ¿ya? Y un sentido estético fuerte, ¿ya? Y también en cuanto al espacio, fíjate. Pero la primera intención de Francisco fue arquitectura. Su primera intención. Y yo creo que te puedes dar cuenta, si tú recuerdas la Bienal de Arquitectura de los 90, hizo una decoración fantástica, aprovechando los espacios, que sé yo, se ganó el premio de la crítica, ¿verdad? Entonces, esa cosa del espacio la tuvo siempre. Y tal vez porque crecimos con una cantidad de espacio enorme para nosotros, ¿ves tú? Pero yo creo que él fue descubriendo en el camino hasta dónde no tenía límite después, ¿ves tú? Porque la arquitectura está muy cercana, tiene mucho que ver con la imaginación, ¿no es cierto?, con la creatividad. De hecho, eso es la arquitectura, porque los ingenieros levantan el edificio, pero los arquitectos lo hacen hermoso, ¿no es cierto? Así que, y bueno, siempre tuvo una mirada, yo te diría, elegante del arte. Le gustaban las cosas estilizadas, ¿no es cierto? Las cosas, no, y el afán de perfección. Las cosas tenían que ser perfectas. Lo que él hacía relacionado con sus tarjetas o con pintura en el colegio, tenía que ser perfecto. Esa fue su característica siempre, ¿no? Era muy estricto en eso. Sí. Bueno, de hecho, a quienes le conocimos, notábamos, por cierto, una gran energía. Oh, Gran energía. grande, grande, Sí. grande. Y eso además se ve mucho en su trabajo, por estos trazos potentes, que van salpicando de una forma muy controlada, Además, sí, la obra. Esto se incrementa, a nuestro juicio, después de su viaje a Italia. Parece que hay un descubrimiento ahí, porque hay un lineamiento al respecto de hacia dónde va a ir su trabajo y empieza a desarrollarse. ¿Mm? Lo interesante de esta exposición en la que estamos en este momento es que recoge una etapa anterior, casi estudiantil, y luego este viaje a Italia y luego el retorno con una cosmología inmensa, ¿no? Cuéntanos al respecto de cómo observaste estas distintas etapas en Francisco. yo creo que Francisco eclosionó en Italia, fíjate. En la- yo no, por el momento aún no he encontrado en ningún crítico de arte o en ningún experto una clasificación de las etapas de Francisco. Pero a simple ojo de buen observador, ¿no es cierto? Hay una etapa conceptual, hay una etapa florentina y hay una etapa madura y final, que es cuando él se enferma, Sí. ¿no? Es decir,
Digo final porque viene la enfermedad. En el fondo es un juntarse de lo europeo y lo americano cuando él empieza a volver a Chile, ¿no es cierto? Y de hecho ya lo hacen. Europa y América se abrazan ya en Florencia porque se empapa de Europa y lleva todo su ancestro americano, ¿no es cierto? Y su formación americana también, ¿no? En la universidad, en fin. Así que esas etapas yo creo que tú también te has dado cuenta y sin querer lo mencionaste Sí, recién, sí. esta primera etapa de los 70 y cuando él tiene, si tú miras en el catálogo de la exposición en el Museo de Bellas Artes, cuando él empieza a volver de Europa, está clarito mostrada esa primera etapa y si tú ves hay muchos rostros, rostros que te muestran el personaje que está detrás, pero el personaje está en el rostro, ¿verdad? Y es como una investigación periodística. Francisco se recorría San Diego, eso comentado por él después, porque cuando él se recorría San Diego yo ya estaba en Punta Arenas, ¿ves tú? Entonces se recorría San Diego buscando personajes, y personajes distintos, al borde de la sociedad. Y todos esos personajes están ahí. En ese catálogo tú partes encontrando esta etapa, que además ese catálogo lo diseñó él mismo, ¿ves? Tú para mostrarse y para mostrar tu recorrido. Entonces, bueno, y en general, en el vocablo general, diría yo, dentro del ambiente del arte se le ha puesto el nombre conceptual, ¿no es cierto? ¿Ves tú? Que por lo demás está bien puesto, porque hay mucha lógica ahí en todo este buscar caracteres y mostrarlo en el rostro. Y lo que te quería comentar además es que en esa época él ganó un premio de la Universidad Católica con la guardallaves, que es uno de estos personajes. Y la guardallaves es una carcelera, ¿ya? Y ese es, si no me equivoco, su primer premio, muy jovencito, ¿ya? Y bueno, y él se va al 79 a Italia, ¿no es cierto? Y allá el 80 es Florencia, pues los 80 son Florencia, ¿ves tú? Pero está claro, y eso es lo que tú me mencionabas recién, esta primera etapa. Bueno, y pre-salida de universidad hay también mucho de él. Él pasaba normalmente sus vacaciones de la época universitaria en Punta Arenas. Yo ya había puesto casa en Punta Arenas y desde los 18 ya Francisco iba a pasar todos los veranos conmigo. Y de hecho me llevaba estos bocetos y los enmarcábamos juntos, ¿no es cierto? Íbamos donde el marquero y él decidía, y tenemos unos marquitos de madera antiguos que son los característicos de la época. ¿Ves tú? Entonces por eso yo tengo mucho de esa época. Él me llevó mucho. Él y yo, mira, nos unimos muchísimo después de la muerte del papá. Mucho, mucho, mucho. Y eso duró la vida, hasta que él se fue. Y además, fíjate que teníamos harto en común en cuanto a espíritu, en cuanto tenemos los dos una energía considerable, una energía muy grande. Él y yo, como que la energía se concentró en nosotros dos, porque mis dos otros hermanos se quedaron en el sur, ¿ves tú? Pero en su obra, tal como tú dices, se refleja esa seguridad, esa vida, porque la obra de Francisco te llama, tiene vida, ¿no es cierto? Y lo que yo he observado, sin leer lo mismo que tú dijiste, ningún crítico, es ese trazo. Un trazo tan seguro y puede ser tan prolongado y nunca hay una vacilación. Nunca. Pero completamente seguro. Sí. Eso me ha llamado la atención a mí como simple espectadora, fíjate. Es muy certero. Muy certero, Sí, muy seguro. sí. No levanta la mano. Esto sigue, ese trazo no tiene pero una vacilación, nada, ¿ves tú? Y lo otro importante es que nada en los cuadros de Francisco sobra. Todo tiene una razón. Y hay que buscar detrás, ¿no es cierto? Es como que juega un poco contigo y tú tienes que descubrir. Tenía una cosa como juguetona también dentro de su arte. Finalmente, y a propósito del trabajo que se está haciendo acá, de lo que han hecho ustedes recopilando, cuidando la obra de Francisco, mostrándola al mundo, mm, ¿cómo te gustaría que él fuera recordado por las nuevas generaciones de espectadores, la comunidad, sus colegas artistas, los nuevos artistas que van descubriendo su trabajo?
cómo me gustaría que lo vieran. Lo recordaran, lo apreciaran. Yo creo que la generación de Salustiano, por ejemplo, lo recuerda como lo vio en la época, lo recuerda partiendo, lo recuerda con su entusiasmo, lo recuerda antes que se vaya a Italia, sobre todo Salustiano que siempre estuvo muy cerca de él, ¿no es cierto? Así es. Pero la juventud ahora lo ve distinto y lo usa mucho como modelo, ¿ya? Eso lo he observado sola también, sin tener que investigarlo. En la nueva generación, como te digo, lo veo mucho. Y hay algo que yo no mencioné cuando hablamos, que se refiere a los iconos de él. Hay muchas personas que piensan, yo diría un poco sin profundizar, que Francisco es un pintor de corazones. Francisco no es un pintor de corazones. O sea, es un ícono más. El corazón es otro ícono de Francisco. Y es un corazón diferente. Y él me lo explicó. Es el corazón antiguo, donde estaba lo bravío del ser humano, ¿no es cierto? Donde estaba todo lo importante para las primeras, desde la prehistoria, ¿no? Estaba en el corazón, ¿no es cierto? Está esta cosa que hay, que si tú la miras hoy día así un poco superficialmente, dices, qué terrible, los guerreros se comían el corazón de los guerreros que derrotaban. Pero es que el otro guerrero tenía valor. Ellos tomaban el valor, su creencia era yo tomo el valor del otro guerrero. Estaban valorando esa cosa de había, ese espíritu de lucha que nos caracterizó hace hasta unos cuantos siglos atrás nomás, ¿no es cierto? Entonces, y además el corazón es diferente. El corazón de Francisco es un corazón que tiene punta. No es un corazón redondito, no es un corazón suavecito, es un corazón que piensa, te das cuenta, que significa cosas. ¿No es cierto? A veces es muy suave, a veces un poquito, pero otras veces penetra una montaña, es como un cuchillo, ¿no es cierto? ¿Ves tú? Está en Stonehenge como tres corazones así y uno parado, ¿no es cierto? Entonces te está llamando hacia otros caminos, te está llevando hacia atrás. Que fíjate que era, yo te diría la intención de, como también es la mía, yo hice una licenciatura en letras, la hice después de, digamos, cuando me vine del norte porque quebró la industria pesquera, me metí a la universidad 6 años, hice licenciatura en letras hispanas e inglesas y me titulé en inglesa, en lingüística y literatura inglesa. Y afortunadamente, por poner entre comillas, ahí estudié un buen poco de arte, fíjate, porque para entender la primera literatura tienes que entender el arte, también tienes que ir para atrás, ¿ves tú? Entonces eso me acercó a Francisco, porque yo estaba en el área empresarial. Y él siempre decía, ella está en el área empresarial, yo estoy en el artística cuando me presentaba a las personas que él quería que conociera. Pero ahí yo ya desarrollé un poco mis cosas también. A mí siempre me ha gustado, yo llevo un diario de vida, ya desde que soy chica. Siempre me ha gustado escribir, ¿ves tú? Entonces, y la literatura me atrae muchísimo, así que me metí a investigar, te digo, pero a fondo, a fondo, a fondo. Y me metí mucho en las civilizaciones antiguas que me atraen mucho. Me Ajá. atrae mucho la arqueología, ¿ves tú? Y eso conversamos con Francisco. A él le gustaba esta imagen del hombre prehistórico sentado en círculo y en cuclillas al lado del fuego. Cómo ahí se comentaba, cómo se empezaba, ¿no es cierto? Y la importancia que tenía el fuego. Entre otras cosas, Francisco es admirador de Heráclito de Éfeso, como soy yo, con su teoría, ¿no es cierto?, del el primer staff, el fuego, y la teoría de los contrarios, ¿ya? Y he leído en algunos de sus críticos que han ubicado esta contrariedad en Francisco. ¿Ves tú? Es un detalle al pasar así, ¿no? Pero a él le interesaba que nosotros miráramos un poquito para atrás, que nuestras sociedades miraran hacia atrás, porque lo necesitamos. Bien.
muchos datos muy interesantes, ¿sí? Al respecto y desconocidos algunos para nosotros, ¿ah? Qué bueno. Sí, así es que es muy valioso. Te agradecemos mucho esta entrevista. Ujú. Feliz de haber podido conversar contigo.